Y ahí sí. Primero, ¿me escuchan todos? Los que están, los que están en Zoom, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Y ahora vamos a empezar con el último tema que nos queda antes de la prueba. Además, comentarles algunas cosas que ya me han escrito. Ahora, ustedes me conocen que yo soy muy honesto. Mi opinión, mi opinión es que esta es la prueba en que les va a ir bien. ¿Por qué se los digo? Yo ya vi la gran parte y todo lo que estamos haciendo siempre es por mejorar, por mejorar, por mejorar. Y yo solamente les voy a decir una cosa. En el sistema anterior, que era desarrollo y además alternativas, ¿qué pasaba si ustedes tenían mal la alternativa? Cero puntaje. ¿Qué es lo que va a pasar ahora y que la universidad está implementando? Si el desarrollo si el desarrollo es coherente, siempre van a tener puntaje. Ese es el objetivo. Se imaginarán de que nosotros no tenemos mucha injerencia en eso, que nuestras autoridades nos están presionando los formatos y todo, y está bien, por algo son nuestras autoridades, pero yo solamente les puedo decir de que ahora, ¿qué es lo que siempre pasaba? De que los alumnos decían, profe, que no puede ser, yo ya no sé todo perfecto, pero sé, no sé, la materia un 60%, y tengo cero, y me saqué un 2. Eso, por ejemplo, la idea es corregirlo. Una persona que sabe el 50% tiene que tener una nota acorde a lo que sabe. Si, ¿qué es lo que nos terminaba pasando con las alternativas? Como todas son de un nivel muy alto, si alguien podía entender el 80% de la pregunta, pero tenía cero puntaje igual. Eso es lo que se va a corregir ahora. Yo ya vi la gran mayoría, no, por favor no quiero que se confíen, pero yo creo que es la prueba que les tiene que ir bien. Mi opinión muy personal, muy personal. Dígame, ¿no va a decir nada de mi polero? taller polera. Dígame. No, en la parte cualitativa, por ejemplo, ¿va a ser igual la misma cantidad de preguntas? Porque teniendo en cuenta Todavía no igual, tenemos el mix exacto, pero deberían dar ahí entre el 30 y 40% por lo menos. ya sí, es que igual el tema del tiempo ahí, Sí, siendo no, no, desarrollo, no se demora harto más. el tiempo no va a ser problema, créanme que con eso. No va a ser problema para su tranquilidad, dígame. Profe, es que yo creo que lo que más le dio lata a alguno es lo del material de estudio que está con alternativa Sí. y entonces como... No, desarrollenlo como si fuera un ejercicio. Todo ese material Ajá. eran pruebas de desarrollo. Ah, ya. Todo, esos ejercicios, nosotros, de hecho una parte importante la hice yo, la transformé de desarrollo a alternativa. Entonces como las preguntas que son como de materia, mejor responderlas como si Como fuera... conceptual, exacto, Ya. como desarrollo puro. Y créanme que no va a ser, pero véanlo para el otro lado, pues sí es evidente que si vamos a hacer un cambio así no se les va a perjudicar. Y la dificultad va a estar acorde a eso. Yo insisto, yo creo que se van a sorprender con la prueba, gratamente, en mi percepción. Porque va a estar muy pensado los objetivos que se han visto. Y de nuevo les digo, la idea nuestra es que antes, ¿qué es lo que pasaba? Pero imagínense esto, tenían el mismo ejercicio de desarrollo, pero les decíamos, respondan esto, esto y esto, y no solamente tenían que tener bien el desarrollo, sino que la alternativa bien marcada, si la tenían mal, tenían cero puntos. De repente podíamos, al parcial veíamos si es que aplicaba alguna recorrección, pero normalmente no, ahora no, ahora hicimos una rúbrica en donde es entender el desarrollo. Eso es lo que nos piden, que yo encuentro igual es bien, bien, dígame, ponga, acérquese, acérquese. Va a ser como los ejercicios de desarrollo en Excel y el otro Puede ser como ustedes similar. quieran, sí, como ustedes quieran. Tal como les dijimos, puede ser en Excel, pueden ser en desarrollo puro. Sí, ya. No, pero para su tranquilidad puede ser en cualquier formato. Lo único sí que si lo hacen en Excel, traten de que no quede la fórmula así, el número solo, sino que esté el desarrollo de cómo lo están haciendo. Eso es lo único ¿Profe? que también se les pedía en el otro caso. Dígame, Felipe. Sí, es que yo encuentro que igual nos puede ayudar en las preguntas de desarrollo, o sea, las cuantitativas, pero la parte cualitativa yo creo que igual nos puede perjudicar porque igual es difícil tener todos los puntos en una pregunta cualitativa de comente. No, pero quédese tranquilo que está Ahí muy bien era calibrado. mejor igual la alternativa porque igual tenía claro que era una, po. Pero acá uno puede tener su argumento, pero quizá uno no puso todos los argumentos y ahí tiene menos puntos. Sí, pero mire, para su tranquilidad, Felipe, en promedio,
en las pruebas en la parte cualitativa tenían menos del 50% en promedio. Acá, un alumno que entiende más o menos la materia, es muy probable que tenga mucho más que eso. A lo mejor lo que me dice usted, a lo mejor no va a tener el 100, pero alguien que entiende el concepto es muy probable que tenga gran parte de todo bueno. Se lo digo así de directo. Y otra cosa que quería preguntarle es, ¿qué ha ocurrido con, yo le mandé recorrección del control 1 y todavía no Pero me la me las mandó a mí. Sí, ¿Me la puede reenviar? Porque yo ya terminé de reenviar todas las solicitudes. la Reenvíemela. mandé varias veces, de hecho recuerdo que hablé con usted después de una clase y todo. Sí, pero vea bien el correo porque a lo mejor no me lo está mandando a mi mail. VictorQ1 ¿no? Victor.nacer.q. Ese, no sé por Sí, qué. Si quiere después me puede, no sé. Después si quiere me escribe en el chat y yo le escribo solo a usted mi correo personal, por último, una cosa así. No, no hay problema ok. con eso. Sí, ya. Sigamos. Yo lo único que les digo es que se motiven porque es, de nuevo les digo, la oportunidad de que les vaya bien. Se los digo muy sinceramente. Ustedes saben que yo soy muy sincero cuando les digo cosas. De que esto sí va a entrar, esto no va a entrar, esto sí va a estar difícil, sí va a ser una dificultad alta. Ahora yo creo, humildemente, no digo que vaya a estar ni mucho menos fácil, pero sí creo que para los alumnos que tenían un porcentaje de conocimiento y les costaba tener las buenas, porque las preguntas anteriores uno tenía que tener muy alto conocimiento para tener cada una buena, ahora va a ser mucho más mitigado. Eso yo creo que les puede ayudar muchísimo. A nivel de notas yo creo que va a subir bastante. Bastián, dígame. Profe, se me ha estado entrecortando un poco, pero por eso no sé si es que había dicho el tema de que en la prueba, cuando las que sean cualitativas, el formato, ¿vamos a tener que escribirlo en la misma prueba o tendríamos que hacerla como en el Excel y pasar todo junto ese desarrollo para subirlo? ¿O en el mismo, como que se Miren, abrir como en los controles de lectura? Los controles de lectura escribimos ahí mismo todo. ¿Una cosa así será? no, no. Va a ser, la verdad, en esto la idea nos pidieron que no nos complicáramos con eso. Lo único que les pedimos es que sea un archivo. Si Ya, usted lo hace a perfecto. mano, por ejemplo, tiene que sacarle foto y pegarla a un archivo y subir un archivo, eso es todo. Ah, ya, perfecto. No, no hay ningún problema, no se compliquen con eso, por favor. Ustedes han visto que no. Lo único que vale es que sea un archivo por cada uno. Puede ser en el formato que quieran, si está bien explicado, no va a haber ningún problema. Dígame. ¿Dónde se En donde ustedes quieran. en el También Excel le se pueden puede sacar una foto, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en un cuaderno, donde ustedes quieran, en el Excel si quieren poner un espacio para escribir. Total libertad a todo. La idea es que no se compliquen con nada. ¿Ya? Eso, estimados. ¿Nadie más? Yo le insisto, creo que va a ser una muy buena oportunidad. Solo les pido que me crean. Hasta ahora igual me han creído, les pido que me crean. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Tenemos nuestro último control de lectura la próxima semana, la última semana de clase. Ya tuvimos el control de lectura de esto, que es lo que va a ser lo último para entrar para la prueba. Vamos a tener 2 clases. Hoy día la idea es que veamos gran parte del tema conceptual y empezar a ejercitar sutilmente algunas partidas. Y el día jueves vemos un ejercicio de esto. Y con eso cerramos para la prueba 2. La próxima semana vemos un poquito de análisis financiero, capital de trabajo, algo que más o menos ya saben del semestre anterior, y con eso estaríamos cerrando este semestre. Dígame, ponga su... Sí, es que ahí no quiero darles más pistas, pero ahí van a cachar. Sí. Pero, sí, no se preocupe, no se preocupe. Dígame. Hay tercer control de ejercicio, ¿no? Sí, sí. Ah, ya, ya. Sí, hay un tercer control de ejercicio, tal cual. Tal cual. Igual yo estuve viendo y en las décimas a ustedes les ha ido muy bien. Eso después les iba a preguntar. ¿Cómo sienten ustedes que son los controles de lectura? ¿Les sirven? ¿No? ¿Lo encuentran fácil, difícil? Díganme. Sí, pues que son los de ejercicio. Pero los de lectura, Son lo mejor que me ha pasado, profe. ¿sí? ¿Qué cosa? Bueno, Estos controles de escuché. lectura. ¿Sí? Bueno, Sí, son lo mejor. ¿son buenos? Pues, se los digo porque estaba sacando las estadísticas de todos los cursos y no sé, ustedes tenían promedio punto a décima acumulada, no sé, 25 y las secciones, aparte de las nuestras dos, que seguía era como 14, o sea, era mucha diferencia, por eso les quería preguntar que, no sé, le está yendo muy bien en eso, en general, en promedio. Ya, sigamos avanzando. Empecemos. Estado de flujo de efectivo. Esta materia va a entrar, la tienen que tener muy clara, va a haber un pequeño ejercicio.
pero ahí van a ver en la prueba, pero ya. Tienen que saber todo lo que vamos a ver en clase, en ayudantía, en controles de lectura, en todas partes. Si yo les digo, estado de flujos de efectivo, ahí me faltó una S. Estado de flujos de efectivo. ¿Qué les suena? ¿Qué parece? ¿A qué huele? Sí, dígame. Como al movimiento de caja. Ya, muy bien. De hecho, es justamente eso. Es saber cómo se movió la caja en un periodo de tiempo. Eso es. Primero, si yo les dijera los estados financieros que hemos visto hasta ahora, que hemos visto dos, de hecho, principalmente los vimos en el curso anterior. El estado de resultados, partamos anotando. El estado de resultados, ¿qué nos dice? Ya pues, por La utilidad favor. del periodo. Exactamente, muy bien. La utilidad del periodo, pero podría ser pérdida, por lo tanto, dejémoslo un poquito más genérico, el resultado o la rentabilidad. ¿Por qué se le llama rentabilidad? Porque si la empresa es o no es rentable. Eso es. Si la empresa gana o pierde plata. Perfecto. Luego, esto es rentabilidad. El estado de situación financiero, ¿qué es lo que nos dice? Ya, pues esto es para colocarnos en contexto, ¿no? Los saldos en ciertas fechas ¿Ya? determinadas ¿Los saldos de qué? de la empresa. Ya, Que es un va a listado de tener- activos y cómo se financia. Claro. Estamos. Listo, perfecto. Esa es información que uno puede ir sacando. Eso que les digo es relativamente básico, pero es con lo que uno parte. De ahí va a seguir escarbando y escarbando y escarbando para saber exactamente qué fue lo que pasó en la empresa hasta cierto periodo de tiempo. Pero, y miren la pregunta que les voy a decir. Esta cuestión de acá no nos dice nada cómo está la liquidez de la empresa. Este compadre que está acá algo nos dice. Si uno quiere ver la liquidez de la empresa, ¿qué tiene que ver más o menos? ¿El saldo de qué? ¿Sí? Por ahí alguien lo dijo, no escuché. ¿Sí? Saldo de efectivo. Exactamente. Lo que uno tendería a pensar es decir, mira, este compadre, el estado de situación financiero, nos va a dar el saldo de efectivo. ¿Ya? El saldo de efectivo. Entonces uno dice, mira, la empresa en realidad a inicio de año, o supongamos 31 de diciembre del 2019, tenía un saldo de efectivo de 10 millones de pesos. Y el saldo de efectivo el 31 de diciembre del 2020 tenía 20 millones de pesos de efectivo. Eso que les acabo de decir, ¿necesariamente es bueno? ¿Necesariamente es malo? ¿Qué nos dice esa información? ¿Sí? ¿Quién se la juega? Pues sí, ya, dígalo. ¿Podría repetirlo? Si es que nosotros tenemos al inicio del periodo 10 millones de efectivo y al final del periodo 20 millones de efectivo, ¿eso es bueno o es malo? ¿O qué me dice? Cualquier cosa, ¿qué me dice? Básicamente que aumentó nuestro Aumentó la cuenta caja. efectivo. Pero ustedes como son personas que están estudiando, que van a ser unos capos en contabilidad, o lo que uno siempre espera es que sean las máquinas contables, ustedes van a decir, sí, pero espérate un poquito. Eso a mí no me dice nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver quién miércoles generó ese efectivo. Y no necesariamente fue generado por ventas. Por ejemplo, ¿qué pasa si, el mismo ejemplo, partió con 10 millones la empresa, terminó con 20, pero ¿qué pasa si la empresa pidió un crédito de 50? La empresa no está generando efectivo. El que generó el efectivo fue a nivel de financiamiento, fue deuda que pedía terceros. Por lo tanto, nosotros necesitamos sí o sí un reporte que me diga los flujos de efectivo que se generaron entre un periodo de tiempo.
Por eso, entre comillas, tiene sutilezas de similitud con el estado de resultado en el sentido de que es dentro de un periodo de tiempo. El estado de resultado puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre, sí, ya. El estado de flujo puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Es por un periodo de tiempo. Esa es la única similitud que uno va a tener. Pero el estado de flujo de efectivo nos dice algo fundamental. Incluso el próximo semestre, si es que todos seguimos acá, el próximo semestre en finanzas, cuando veamos análisis financiero, que es una unidad completa, que eso es maravilloso, hacer un análisis financiero, bueno, porque ahí uno empieza a ver, bueno, ya, eso dejémoslo para después. Nosotros nos vamos a dar cuenta que para hacer un buen análisis financiero, este es nuestro estado financiero principal, porque ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, les voy a dar 3 ejemplos. Es lo mismo para una empresa que ese efectivo que pasó de 10 a 20 millones lo haya generado venta, cobranza a clientes, a que sea generado por pedir un crédito o a que sea generado porque vendí un activo fijo, un activo tipo BBE, por ejemplo. ¿Esas 3 cosas son lo mismo o no? No. Exactamente. Muy bien, parece que fue Felipe. Muy bien, no son lo mismo. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vamos a aprender a hacer en esta materia? Vamos a aprender a hacer lo siguiente, vamos a decir, miren, compadre, vamos a clasificar en todo lo que es operacional, lo que es de financiamiento y lo que es de inversiones. Vamos a asignar esas 3 familias. El saldo de lo que se generó aquí, aquí y acá, el saldo que se genera, la suma de los 3, que algunos pueden ser negativos, etcétera, etcétera, nos tiene que dar la variación de efectivo entre un periodo y otro. La suma nos da la variación de efectivo. Por lo tanto, por primera vez vamos a empezar a analizar la liquidez de la empresa. Nosotros vamos a aprender de que una empresa, y esto se los digo con mucha honestidad y franqueza, la empresa, y capaz que se lo haya dicho muchas veces, no quiebran por solvencia, no quiebran porque este compadre que está acá nos dice que tiene 1.500 millones de camiones. Quiebra porque esta cuestión está mal hecha. Las empresas quiebran porque el estado de flujo efectivo no lo monitorean. Porque de repente una empresa, hay ciertos casos muy emblemáticos. Bueno, no me quiero adelantar, pero hay casos muy emblemáticos que uno dice, oye, son empresas gigantes, buenísimas, pero tienen caja negativa todos los años. Todos los años, o sea, negativa a nivel operacional. Entonces uno empieza a ver y decir, oye, pero si este año la empresa aumentó su saldo de caja, sí, buenísimo, impegue. Pero ¿qué pasa si eso fue porque se endeudó? Aquí. ¿Porque se endeudó? ¿O qué pasa que fue porque la empresa vendió, no sé, unos terrenos? Es distinto. Eso es lo que nosotros vamos a aprender acá a confeccionar. ¿Para qué? Para que luego en los siguientes cursos como finanzas aprendamos a interpretar de buena manera. Ya. Esa era... Felipe, dígame. Sí, profe, por ejemplo, el ejemplo, si que vende terrenos o un PBE, ¿sería de inversión? Sí, pues. Sí. Sí. Si uno vende un PB, si por ejemplo la empresa vende un activo que es parte de su operación, inventario, es parte de la operación. Ya, sigamos. Ahora recién, luego de esa introducción, podemos empezar a ver la PPT. Lo primero, así como siempre, nosotros tenemos que tener muy clarito los 3 estados financieros principales. ¿Cuáles son los 5 estados financieros que vemos? Eso tiene que ser así, salir al tiro. Esos 3. El que me dice si la empresa gana o no gana plata. Estado de resultado. El que me dice el listado de activos que tiene la empresa y cómo se financian.
Estado de situación financiera. El que me dice los flujos de efectivo que tuvo la empresa en cierto periodo de tiempo, el estado de flujo efectivo. ¿Y cuáles eran los otros dos? ¿Quién se acuerda? Le tengo una fe enorme. Dígame, ¿sí? El de patrimonio y las notas. Exacto, muy bien. El estado de cambios en el patrimonio, que acá no lo vemos, porque para nosotros, o sea, no decimos que sea malo, pero es información que se logra obtener de todas maneras de los otros estados financieros. Y las notas. Recuerden que a principio de este semestre nosotros vimos varios estados financieros. ¿Se acuerdan cuando vimos la universidad? Y encontramos varias cosas, y fue interesante y todo, ya, y pudimos ver si la empresa era o no era rentable, vimos los activos que tienen, de hecho nos dimos cuenta que tienen un colchoncito, ¿sí? Están apretados, no están de caja. ¿Ya? Y además el flujo efectivo, cómo se generaba, ahí no lo vimos porque todavía no lo habíamos aprendido como ahora, estado de cambio en el patrimonio tampoco, y luego venían las notas. Y se acuerdan que yo siempre les decía una talla de que todos los estados financieros ocupan casi que una página cada uno o dos, y las notas son 200 páginas. Porque en el fondo cada ítem de cada uno de estos tiene que ir explicado de buena manera en las notas. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ya, esto era como a tenerlo claro. Ya. El gran propósito del estado de flujo de efectivo es proporcionar información de lo que se cobra y lo que se paga. Para eso, la gran clasificación que vamos a hacer son estas tres familias. Esto es la clave. Eso. Esos tres que están ahí en un circulito en la pizarra. Operacional, financiamiento, inversiones. Esa es la clave. Si nosotros cobramos por vender un activo, si nosotros le cobramos porque el banco nos prestó dinero, o nosotros estamos pagando. Miren lo que les voy a decir. ¿Qué pasa si el flujo de efectivo pasó de 10 millones a 0? ¿Es malo necesariamente o no? ¿Qué ejemplo podría ser que no es tan malo? Puede ser que se... ¿Qué cosa? Tal vez pidió un crédito que pidió. Es exactamente, a lo mejor prepagó créditos, a lo mejor compró activo fijo que va a generar más a futuro. Esas son explicaciones que uno va a empezar a tener. No necesariamente que el flujo disminuya de un periodo a otro es malo, no necesariamente, en general no es tan bueno, pero no necesariamente es malo, porque uno está haciendo cosas que para la operación le puedan servir. Sigamos. Ya. Luego, solo a modo de repaso, porque ustedes ya saben bien esto, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el semestre pasado efectivo, la unidad de efectivo, equivalentes de efectivo? ¿Se acuerdan? No sé, me imagino que se acuerdan. ¿Cómo, pues? ¿Se acuerdan o no? Que vimos una unidad completa, por algo están acá ustedes. En donde nosotros, ¿se acuerdan que todo lo que uno tiene a menos de 60 días se clasificaba como efectivo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los que están en Zoom se acuerdan? Oh, ya. Vamos a hacer como que todos se acuerdan. Ya. Teniendo eso en cuenta, es clave porque para armar un buen estado financiero llamado F, estado flujo efectivo, eso se asume que está todo junto. ¿Ya? Recuerden que estos son estados financieros de bajo IFRS, por lo tanto se tienen que juntar todas las cosas que equivalgan a flujo de efectivo. Ya, no, aquí está. Aquí. Profe, no estamos pasando al PPT. Ya, perdón. Ahí sí, Gracias. ahí sí. Ya, entonces... ya. Sí, ahí sí. Entonces, si vemos esto que es las clasificaciones que tienen, ahora vamos a ir a ver algunos ejemplos de cada uno. Vamos a la pizarra. Si yo les digo, bueno, espérense, primero vamos a hacer un unotipo. Este informe es así. F. Desde hasta. Operación.
inversiones, ya. Así es como se ve más o menos este reporte. Vamos a tener el detalle de todo lo de operación, total, lo de inversiones, total, y financiamiento y total. ¿Ya? Entonces ustedes miran, pero profesor, ¿cómo se arma esta cuestión? Lo primero que hay que saber es que este sistema, que es, comillas, el más ampliado, se le llama estado de flujo de efectivos por el método directo. Para que tomen nota de eso. Está un poquito más adelante si no veo las diapositivas, pero por el momento se los digo al tiro. Por el método directo. ¿Qué significa? Que desglosamos toda la información una a una para calcular esto que está acá. El indirecto es inverso, parte de la utilidad y empieza a reversar. ¿En qué sentido reversar? Miren lo que les voy a decir. La utilidad para ir reversando. ¿Qué gastos no son desembolsos de efectivo? ¿Qué gastos? ¿Se acuerdan cómo uno desgastaba un PP? ¿Cómo lo desgastaba en el tiempo? La Deterioración. Con deterioro, en realidad el desgaste es la depreciación. Y la depreciación es un gasto en el estado de resultado. Y eso es un desembolso efectivo, ¿no? No. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá que considerar son solamente los desembolsos de efectivo. Vamos por el primero. Yo acá voy a hacer dos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se reversa desde la utilidad? Los gastos que no son desembolsables. Por ejemplo, la depreciación. Los gastos que aparezcan ahí que no los pagué en efectivo. Sigamos avanzando en la PPT para que no nos quede tan desfasado. Ya bueno, justamente ahí están. Método directo, método indirecto en relación a la operación. Listo. Ya. Profe, de nuevo no. Repete. ¿Qué? Ah, sí. Ahí sí. Ya. Actividades de operación, ahora vamos a empezar. Primero, vamos a la pizarra. Si yo les dijera, ¿sí? ¿Cacharon ahí? Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, perdón. Sí. No, pizarra. Gracias. Ya. La ¿Profe? primera línea de operación siempre... Profe, sí, dígame, perdón. perdón, una pregunta ¿qué se hacía en el método indirecto y no escuché El bien? método indirecto todavía no se lo voy a explicar, lo vamos a dejar pendiente. Ah, pero lo que he dicho es que se reversan los Se desembolsos. reversan los gastos no desembolsables. ¿Por Ya, qué? Porque en estricto rigor uno llega al saldo operacional, pero reversando lo que no fue pagado. Entonces, está sacando todo lo que no va en el estado en efectivo. el flujo. Exacto. Y vamos a llegar al mismo saldo de operación que el que va acá. Ya, Llegamos al ya. mismo saldo que está ahí. Ahí que se marcó en azul. ¿Ya? Ya. Empecemos. La primera línea de la familia de operación, lo voy a poner A, es cobranza clientes. Aquí voy a cachar al tiro, quiénes son más rápidos. Primero ahí, Anito. Al tiro, ¿ya? ¿Cómo uno puede analizar o ver cuánto me han pagado los clientes? ¿Qué cuentas debo analizar? La cuenta ¿Sí? por cobrar. Ya, las cuentas por cobrar. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más?
¿Ah? El Las ventas, muy bien. ¿Sí? ¿Qué cosa? Hoy alguien me dijo algo y no escuché. EDI. No tanto, porque le iba aparte. Lo que nosotros tenemos que comprobar es lo siguiente. Miren, primero que todo, para que podamos hacer el flujo efectivo por el método directo, a nosotros nos tienen que dar tres cosas. El estado de situación financiera inicial, el estado de situación financiero final y el estado de resultados entre medio. ¿Sí? Ah, una mano. Sí, Camila, dígame. Profe, era una pregunta de antes, que cuando dijo que para la cobranza del cliente se ven las cuentas por cobrar, pero deberían ser las cuentas por cobrar como saldadas, ¿o no? ¿Las cuentas por cobrar qué? ¿Saldadas? Como que ya como que ya fueron o sea, cobradas, por decirlo así. Exacto, los saldos de las cuentas por cobrar. Sí, Pero si muy es bien. como cuentas por Entonces, cobrar pendientes, no, esas no van al estado flujo efectivo, ¿o no? exactamente. Pero miren Ya. lo que les voy a decir. Fíjense en esto, para que pongan mucha atención. Si en el estado de situación financiera inicial dice que tenemos cuentas por cobrar de 10.000, en el final dice que tenemos cuentas por cobrar de 15.000, y las ventas, es decir, en este compadre de acá, fueron 100.000 al tiro. ¿Cuánto me pagaron los clientes? Ya pues, ponga atención, pues. ¿Cuánto nos pagan? ¿Cuánto nos pagan? Ya, pues dígame, ¿cuánto? 10, 15 y vendimos 100. Ya, pues concéntrese, yo sé que voy. Si al inicio tenía 10.000 de cuentas por cobrar, al final me quedaron 15.000 y esa cuenta solamente se alimenta de esta. ¿Cuánto me pagaron los clientes? Ya dígame, ahí está la malla. ¿5.000? No, pues ¿cómo 5.000? Pues si vendí 100. Pues. Ah, Si me hubiesen pagado, pero mire, hagamos el siguiente ejemplo. Si me hubiesen pagado 5 y yo vendí 100, significa que la cuenta de aquí a acá hubiese crecido en 95. ujú. ¿Cuánto me pagaron? ¿O no? ¿O prefiere pasar? No quiero presionar. No pasa. Ya, dígame, por atrás su compañera, usted, oiga, usted iba a decir algo, ¿no? No, estamos siempre en el directo. Ya, es una buena pregunta. Si me hubiesen pagado 5.000, significa que de las ventas del periodo, ¿cuántas no me pagaron? 95. Por lo tanto, si el inicial es 10, el final sería 10 más 95. De nuevo les hago una pregunta. Esto es muy entretenido. Ya. Si tenemos ventas de 100 y mis cuentas por cobrar pasaron de 10.000 a 15.000, ¿cuánto me pagaron los clientes? Dígame. 75.000. ¿Cuánto? 75.000. No, ¿y cómo llega a 75? Lo que le entendí es que 10.000 era lo que faltaba y tenía que sumarlo con 15.000, que esas son las cuentas que me quedaron. Entonces a eso 25.000 se lo resté. Ah, no. No. Ya, pero solo con si tampoco es para tirar todo. ¿Sí? Ah, hay alguien que quiere hablar. ¿Sí? ¿Quién no alcanza a leer? Felipe, dígame. ¿Usted? ¿Cuánto? 95, Bien. ¿Y cómo llegó al 95.000? porque del inicial al final hay 5.000, eso significa que hay 5.000 que no me pagaron en ese periodo, y ahí se lo resto los 100.000. Exactamente. Miren, les voy a hacer el siguiente análisis. Desde lo más sencillo y lo vamos complicando un poquito. Si inicial y final hubiese sido 10.000, ¿qué significa? Que no hubo ningún aumento. Por lo tanto, todo lo que vendí me lo pagaron. ¿No es cierto? Si parten 10, terminan 10,
significa que el 100% de la venta me la pagaron dentro del periodo. ¿Ya? Si es que el saldo inicial es 10 y el final es 15, ¿qué significa? Que 5.000 de las ventas del periodo no me las pagaron. Por lo tanto, ¿cuánto me pagaron? Los 100 menos el diferencial. Así es como se calcula, pero tienen que entenderlo. Dígame. Esa diferencia se suma, ¿no? Se suma, exactamente. Muy buena pregunta, eso también fue exactamente la misma pregunta que hicieron la hora anterior. El decir, miren, ¿qué pasa si hubiese partido con 10 y terminaba con 7? ¿Cuánto cobré? 103.000, exacto. Entonces, la fórmula es inicial menos final. Exacto. Para la primera, ¿qué? Más las ventas del periodo. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se enredó un poquito? ¿Alguien está colgado? Sí, dígame. ¿Cuál? ¿En cuál? Cobranza cliente, sí. Sí, o es que no lo tiene que ver con cuenta por cobrar, tiene que decir, esto es flujo efectivo. Usted tiene que calcular cuánto le entró a la empresa, cuánta plata le entró a la empresa de lo que yo le cobro a mis clientes. Las ventas del periodo. En el estado de resultados, la primera línea, ventas. Y como usted va a tener el estado de situación financiera inicial, el estado de situación financiero final y el estado de resultados, usted del estado de resultados saca este dato. Y el estado de situación financiera inicial saca ese y final saca ese. Entonces uno puede confeccionar el estado de flujo efectivo solo con esa información. Y vamos a ir línea por línea. Yo les voy a resolver los principales, ¿ya? Y después ustedes tienen que ir sacando el resto. ¿Sí? Ah, Eduardo, dígame. Que esos 10.000 no se consideran dentro de las ventas. No, porque son iniciales. Son antes de que empezara a vender. Ah, ya, perfecto, perfecto. Por eso yo les decía que necesita. Eso también es una buena pregunta, Eduardo. Eso es en el estado de situación financiero inicial. Por lo tanto, antes del periodo de ventas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Dígame. sí, sí. Buenísimo, Eduardo. Entonces mi pregunta es, eso sería la venta neta, al final, ese es el nombre. Sé que es súper básica la pregunta, pero... No, cobranza cliente. Ah, así se llama. ¿cobranza cliente? Cobranza cliente. Ya, eso. La primera cuenta siempre se llama cobranza de cliente, porque es lo que nos entró por cobrar. Miren lo que les puedo haber dicho. Puede que la empresa este año tuvo ventas 0, pero si pasó de 10 a 7, cobró 3.000, aunque haya vendido 0. Cobró por el área operacional. Lo que nos interesa es el flujo. ¿Ya? Y bueno, ahí está explicado con PPTs para los que no están o no pueden venir, no sé. Ya, ahí. 2 ejemplos, al tiro. Por favor, respóndanme esto. Todo atento a la pizarra. Saldo al 31 de diciembre de la cuenta de ingresos, de venta. 300.000. Inicial es 10.000. ¿Cuánto fueron las No sé cobranzas? nada por la casa. Ya, pues ya. Pizarra. ¿Ya ahí sí? ¿Ahí? ¿No? Ahí sí, ya. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Todos los que están en Zoom, atento. Ojo. Ya. Ventas 300.000. Saldo inicial de cuentas por cobrar, o cuenta clientes, pero cuentas por cobrar, 10.000. Si el saldo final de cuentas por cobrar es 50, ¿cuánto cobré? Dígame. Exacto. ¿Y cómo llegó a ese monto? Porque 10.000 menos 50.000 más menos 40.000 más los 300.000, 260.000. Eso a nivel de fórmula. Y a nivel conceptual, se lo puedo explicar, nosotros podemos decir lo siguiente. La empresa pasó de 10.000 a 50.000 en cuentas por cobrar. Por lo tanto, de las ventas del periodo, cobré todo menos 40.000. Por eso, si cobré todos menos 40.000, son 300 menos 40.000, 260. Ingresó por cobranza. ¿Quedó claro?
¿Sí? ¿Sí? ¿Los que están en la casa, en Zoom? Sí. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Caso 2, cortito, eso dígame. Pero esto es de lo mismo, de cobranza al cliente. Exactamente lo mismo, sí. Son ejemplos de esa cuenta, de cobranza al cliente. Ahora, ¿cuánto sería el monto de cobranza al cliente si es que el saldo final en vez de 50 es 3.000? Al tiro, ¿quién? Dígame. ¿Cuánto? 37. 307, muy bien, a todos los que respondieron, muy bien. ¿Por qué? Porque significa que yo cobré toda la venta del periodo y cobré además, como pasó de 10, se bajó a 3, cobré además de la venta del periodo, cobré 7.000 más. ¿Ahí sí? ¿Me va entendiendo, no? ¿Sí? Oiga, pues, la noto perdida, dígame. Dígame, ¿en cuál? Estoy tratando de hacer el cálculo en mi mente. Pero más que de memoria tiene que entender el concepto. Sí, es que, ¿lo puede explicar de nuevo Sí, los ejemplos? sí, ningún problema. Mire, primero usted ya cachó que son 300 lucas de venta. Vamos. Las cuentas por cobrar al inicio del periodo eran 10.000. Al final del periodo son 50.000. Conceptualmente, ¿eso qué significa? Que de la venta del periodo, 40.000 no me la pagaron. ¿No es cierto? ¿Me va siguiendo con eso? Entonces, si 40.000 no me la pagaron y yo vendí 260, o sea, perdón, ahí se lo dije, y vendí 300, ¿ya? Y sé que de esos 340 no me los pagaron, ¿cuántos sí me pagaron? La diferencia. Eso es. Ese es el análisis que uno tiene que hacer. Y acá, en el segundo pasa lo mismo. Si usted sabe que partió con 10.000 cuentas por cobrar y terminó en 3, significa que a usted le pagaron todas las ventas del año y además le pagaron un poquito de antes que le debían. Por eso se achicó la cuenta por cobrar de 10 a 3.000. Por eso se achicó, porque cobró más, por eso es 307. ¿Sí? ¿Quién está? ¿Sí? ¿No? ¿Quién era? José. Oiga, pues. Sí, era si podía explicar el segundo, pero lo acabo de explicar, así que eso, muchas gracias. Ah, ya. ¿Pero quedó claro? Sí, que no había entendido dónde estaban los 3.000 y qué pasaba con los 10.000, pero ahora lo entendí. Ahí le quedó clarito. Ya, buenísimo. Ya, estamos claros que esto es sumamente importante, que lo entiendan primero conceptual y además que lo entiendan un poquito más algebraico. Sigamos avanzando con la PPT. Ya, bueno, ahí está la solución de las dos preguntas que recién hicimos. Ya, esto, nos vamos a la pizarra. Bajo mi percepción, para que pongan mucha atención, que yo estoy resolviendo los principales, es como el más difícil. ¿Ya? Así que los necesito muy concentraditos, muy atentos a la pantalla, o a la pizarra, o aquí estamos adelante. Si yo les digo, ¿cuánto le pagaron a proveedores? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué análisis hay que hacer? ¿Sí? Dígame, Felipe. ¿Cuántas por pagar? Ya, O la cuenta proveedores. Ya, perfecto. Esa es la primera parte. Primero tenemos que saber inicial y final de la cuenta que se llama cuentas por pagar proveedores. Dígame. También otra cuenta que tendríamos que ver sería inventario. Hoy no le escucho. La otra cuenta sería inventario o nada. Casi. Ya, para eso voy. El inicial asumamos que es 100.000. Supongamos que el final es 200.000. ¿Ya? Nosotros, ¿qué tenemos que ver? Esta baja si es que yo le pago. ¿Y cómo sube? ¿Cuándo sube la cuenta proveedores o cuentas por pagar proveedores? ¿Cuándo? ¿Cuándo pido más inventario? Exactamente, muy bien, Eduardo. Cuando compro. Por lo tanto, acá tenemos que ver las compras. Profe, este es otro punto. El 2, sí, perdón. B. Pago proveedores.
Vamos a resolver los principales nomás, ¿ya? Pero ustedes deberían ser capaces, de hecho vamos a resolver en la próxima clase uno completito y que es bastante rápido en realidad. No es tan complejo. Pero como están viéndolo por primera vez, tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo para que entiendan todo lo conceptual. ¿Ya? Sigamos. ¿Cómo calcularíamos las compras? ¿Cómo? Dígame. ¿Ya? ¿Y qué cosa? ¿Cómo mezclamos eso, los costos por ventas, con qué? Como la base, sería como los ingresos en el pasado, los costos por ventas como la base y se le suma como la diferencia de las cuentas por pagar. Casi. Se le suma la diferencia de ¿dónde es la cuenta costo de ventas rebaja qué cosa? ¿De dónde sale la cuenta costo de ventas? Sí, pero para poder calcularla, ¿de dónde la estoy rebajando de mis activos? Ya, pues, yo sé que ¿De inventario? Inventario, bien. Ya, pues, concéntrese, pues. Usted sabe esas cosas. Ya. Entonces, para saber cuánto compramos, nosotros vamos a tener... esto era proveedores. Después, inventario inicial. Final. Asumamos que, no sé, por 300 y 200. Ya. Y sabemos que las compras, que el costo de ventas es, no sé, 500. Ya. Cáchense la vuelta que hay que dar. Entonces, si el costo de ventas es 500 y estos son mi saldo inicial y final, ¿cuánto compré? Al tiro, así, ta. Oiga, ¿cuánto? ¿Cuánto, pues? Si mi costo es 500. ¿Qué significa que mi costo haya sido 500? Significa que rebajó mi inventario en 500, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuánto compré yo? Porque si yo compré 0, tenía 300, no me hubiese alcanzado. Entonces compré cierta cantidad que al descontarle 500, me quedaron 200. ¿Cuánto compré? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿O no? Segunda. Segunda. Lo último que ya, vamos por parte. Ahora, pero la está agarrando a poco, ya. Los 500 salieron de inventario. Sí. Ya. El inicial eran 300.000. Ajá. ¿Cuánto lo hice crecer estos 300? Para que al descontar 500, me quedaran 200 al final. Casi, yo sé 400. que... Exacto, ¿viste? Casi tiene que concentrarse. Por lo tanto, ¿cómo hacemos ese cálculo? Lo mismo de antes. Final menos inicial, menos 100.000. Este numerito que está acá, se lo tenemos que sumar a ese. Pero yo siempre trato... ¿Qué cosa, perdón? ¿Final menos inicial o inicial menos final? Que antes lo hice al revés. No, bueno, es lo importante cómo lo entendamos. ¿Sí? Lo importante es que en este caso, como son salidas, tiene que ser negativo. Pero mire, final menos inicial menos 100.000. Por lo tanto, 500.000 menos 100.000 nos da eso. Antes lo hice inicial menos final porque después le puse el menos. ¿Estamos claros? Okay. Entonces, ¿sí? ¿Ya, Felipe? ¿Sí? Ya. Entonces, este dato lo vamos a sacar del estado de resultados. Estos dos los vamos a sacar del estado de situación financiera. Por lo tanto, ¿cuánto dijimos que compramos? 400. Hicimos todo eso para calcular este dato. 400.000 de compras. Si compramos 400.000 y en proveedores partió de 100 a 200 y terminó en 200, ¿cuánto pagamos?
No, estamos. ¿Sí? Ya, ¿y cómo llegó a este dato? Exactamente, porque la cuenta aumentó en 100. Y si aumentó en 100 significa que de las compras del periodo hay 100.000 que no pagué. Y si partí en 400 y 100.000 que no pagué, significa que pagué listo. ¿Ya? Y este dato es el que ponemos acá. ¿Estamos claritos? ¿Se entendió? ¿Sí? Dígame. Profe, Sí, dígame. No sé quién preguntó, pero dígame. Antonio, Dígame, Antonio. ¿sabe qué no estoy entendiendo? ¿En cuál se perdió? El que acaba de hacer. El de ahora arribita. Sí, A ver, el voy a de rayar y usted me dice si es el que quiere que vea. por compra de mercancía. ¿Ese o el de Sí, abajo? todo. Ya, pero me entendió el de, por ejemplo, el que vimos al inicio de cobranza. ¿O Sí, tampoco? algo. ¿Sí, ese sí? Ya. Sí, sí. Entonces partamos de lo más abajo. El círculo que estoy haciendo ahora, el de más abajito. Ahí nos vamos a entrar, ¿ya? Vale. Ya. Nosotros teníamos inventario inicial, Antonia, de 300.000. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Oiga, pues. Sí. ¿Sí? Ya. El inventario final es 200.000. ¿Ya? Si es que la cuenta costo de ventas hubiese sido, por dar un ejemplo, 100.000, ¿cuánto hubiese comprado yo? ¿Usted entiende la relación que hay entre la cuenta costo de ventas con el inventario? ¿O no? Es que a lo mejor ahí tenemos que ir un poquito más atrás. ¿Entiende la relación de costo de ventas con inventario? ¿O no? No. Entonces vamos un poquito más atrás, ahí está el punto. Siempre que uno vende, Antonia, uno tiene que hacer un asiento que se llama costo de ventas, ¿se acuerda? Que uno hacía el asiento de ventas y el asiento de costo de ventas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerda que ese asiento de costo de ventas, ¿se acuerda cómo era? ¿O no? Dígame con confianza, pues si no hay problema. No, creo que no. No, No ya, estoy es segura. costo de ventas contra inventario. Ah, ya. Entonces, la razón de que nosotros veíamos la materia de costo de ventas, ¿se acuerdan que nosotros vimos una materia completa de inventarios en Introducción a la Conta? Era para poder saber qué monto colocar en ese asiento. Si nosotros hacíamos por FIFO o lo hacíamos por promedio ponderado, era para poder encontrar ese número lo más exacto posible. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros sabemos, Antonia, de que en nuestro estado de resultados, aquí voy a hacer un circulito en el estado de resultados, ahí se vio. En nuestro estado de resultados, la cuenta costo de ventas, que va a ir pegadito abajo de ventas, fue de 500.000. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que del inventario inicial yo le saqué 500 lucas. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? ¿Ya? Entonces, si nuestro inventario inicial eran 300.000 y yo le saqué 500 lucas, mi inventario me hubiese quedado 200.000 negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Entonces ahí entro yo a preguntarle a usted, Antonia, ¿cuánto lo hice inflar ese inventario para que no solamente yo logre reversar esos 200 negativos, sino que además quede 200 más para arriba? ¿Cuánto tuve que haber comprado para que a esos 300.000 yo al quitarle 500 queden 200 positivos? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? No, Antonio. ¿Sí?
Uy, muy. ¿No? ¿Qué habrá pasado? No, bueno, ya. Si tiene una duda, después me pregunta, no sé si me está escuchando. Ahí lo escribe en el chat mejor, para que no quede perdida. Ahí sí. ¿Profe? ¿Sí? Esta parte sale más como detallada en el Power, es que tampoco entendí muy bien. Sí, está con mucho detalle en el PowerPoint. Ya, para revisarlo después. Gracias. Sí, no se preocupen. Ya. Volvamos a la diapositiva. ¿Sí? ¿Se puede mostrar la diapositiva? Ya. Aquí nosotros estamos viendo ahí la misma diferencia que habíamos hecho. Es decir, la variación de costo de venta con la variación de mercadería y nos da cuánto uno pagó de proveedores. Dice, pero entendí por qué quedan 200, porque generó una compra en el periodo de 400. Sí, tal cual, ahí lo entendió Antonia, perfecto. Por eso nosotros habíamos llegado a la conclusión de que con esos datos habíamos comprado 400. Ya, sigamos. Ya, ahí nosotros podemos ver un ejemplo. A ver. Acá, por ejemplo, si el saldo costo de ventas, veamos este ejemplo. Costo de ventas es 200.000, la mercadería mostró un aumento de 30.000, mientras que la cuenta proveedores registró una disminución de 5.000. Ahí tenemos todos los datos. ¿Y qué vamos a poder hacer nosotros? Calcular pagos de efectivo a compras de mercadería, sería la suma. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo cortito, preciso. Después. Ya. Acá nosotros tenemos que estar muy atentos con esto. Dentro de nuestro estado de resultados, vamos a tener otras cuentas, como cuáles: gasto por remuneraciones, gasto por intereses, gasto de cuentas generales, gastos de marketing, de arriendo, de muchas cosas, ¿ya? Todo eso, a menos que nos digan lo contrario, siempre se pagan al contado. Por lo tanto, nosotros aquí pegadito abajo de proveedores, tenemos que, primero cobranza a clientes, que es positivo. Luego vienen todos los negativos. Que aquí va a estar, por ejemplo, pago remuneraciones. Después pago, no sé, generales. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso, para nosotros, es tan importante entender los dos primeros, porque tienden a ser los más difíciles. Por eso, para nosotros, le dedicamos mucho tiempo a los primeros y los que vienen son prácticamente igual al estado de resultados. ¿Qué tenemos que tener? Ojo. En los gastos no desembolsables. Ahí lo vamos a notar ahí. Ojo. No desembolsable. Desembolsable. ¿Como cuáles? Sí, dígame. Eso es lo que escribió abajo, cuentan todos como pagos por gasto. Sí, todos los gastos, a menos que les digan que no, siempre se pagan al contado. Ya, sigamos. Ya. Profesor. Sí, dígame. Una consulta. Aparte de, o sea, de los gastos no desembolsables, más allá de la depreciación, ¿cuál más podría ser? Nosotros en este curso vamos a ver solamente ese, para ¿Sí? que no se enrede. Sí. Y por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer con todo el resto de los gastos es ver lo que estamos viendo acá. Acá simplemente yo los sumé todos nomás, porque son todos juntos gastos operacionales. De esos gastos tenemos que, comillas, reversar uno que no fue pago de efectivo, la depreciación. Tenemos que aumentar los prepagos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros pagamos por anticipado un arriendo? No está en gasto, pero sí fue algo que pagamos en efectivo.
etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que llegar a calcular es el total de los otros gastos. Sigamos avanzando. Intereses, ahí está. Ya. Y acá, y con esto cerramos. Con esto teníamos que cerrar, de hecho. Llegar hasta las actividades de inversión. Si yo les digo, con eso cerramos la primera parte. Acá en actividades de inversión, ¿qué debería ir? Actividades de inversión. ¿Qué cosa? Tendría que ver cuánto fue la diferencia de un periodo a otro entre los activos, o sea, los no corrientes, que tendría que ser el PPE o Exacto. la propiedad de inversión también, o los activos intangibles. Ya, pero ojo con eso. Ojo con eso. Porque miren, esta cuestión es súper interesante. Una cosa es ver la variación del PPE, pero nosotros queremos ver cuánto disminuyó o cuánto efectivo recibimos por venderlo. ¿Cuánto? ¿Sí? Nosotros queremos saber no solamente la variación, de hecho la variación sí es súper importante, pero no queremos colocar en esta acá cuánto disminuyó el PPE. Lo que nosotros queremos anotar ahí es cuánto recibimos de efectivo por vender el PPE. Dígame. No necesariamente. No, Lo que yo vendo el PPE lo disminuye y lo que yo recibo. no, pues. ¿Qué pasa si usted lo vende un valor distinto a su valor en el libro? Pero, Vea. ¿Y dónde va a aparecer? Ya, pero ahora que ya que me dijo esa pregunta, y con esto de verdad cerramos, para no alargarnos. ¿Dónde debería aparecer ese diferencial? Si yo vendo algo más caro que su valor en libro, ¿qué cuenta se crea? Deterioro. Casi, muy cercana. ¿Utilidad por venta de activo fijo? ¿O pérdida por venta de activo fijo si lo vendo más barato? Y esa es una cuenta de resultados. Entonces, está muy bien lo que usted dice en el análisis. Nosotros vamos a ver la variación del PPE y para saber en cuánto lo vendimos, tenemos que comparar con qué. Si es que existe acá en estado de resultado, si es que existe una cuenta de pérdida o una cuenta de ganancia por venta. Ese gasto y esa pérdida también es un gasto que no se cuenta. Exacto. Como la depreciación, ¿o no? Exacto. Es que o la contemplamos acá o la contemplamos acá. Oh, está bueno, ¿ves que salió bueno? Ya, estimados, lo dejamos hasta acá para no alargarnos. Sí, Maximiliano, dígame. Dígame, cortito, dígame. Era una duda quería conversar un poco con usted al terminar de la clase. Es muy cortito. Sí, ¿me puede escribir un correo mejor? Que tengo que salir de acá. Ya. Bueno, pero era que le escribí un correo ayer en la noche, si es que podía leerlo, por favor. ¿Pero es del control? Sí. Sí, no se preocupe, los voy a ver todos para su tranquilidad. Vale, Sí. gracias. Profe. Sí, dígame. Ahora le reenvío el control.